Cordial saludo, estimados aprendices. Bienvenidos a esta sesión sincrónica a través de nuestra plataforma de Microsoft Teams para hoy, miércoles 1 de octubre, a través de mm, continuando con nuestro programa de formación, específicamente con la ficha de caracterización 3070-207 del programa de análisis y desarrollo de software. Continuando pues con los temas sugeridos o lo establecido a través del cronograma de actividades, podemos nosotros observar que para esta semana comprendida entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre, se nos plantea el desarrollo de dos evidencias de aprendizaje que están pues o siguen vinculadas con el resultado de aprendizaje, que es el de construir la base de datos para el software a partir del modelo de datos. Hasta la semana inmediatamente anterior, pues cuando iniciamos a trabajar bases de datos, todo estaba relacionado con digamos, este modelo de bases de datos que son las perdón, las bases de datos relacionales, ¿sí? O SQL. A partir de estas dos evidencias, mm, se nos plantean otro tipo de bases de datos, ¿sí? Que son más recientes, las más antiguas en un comienzo solamente existían las bases de datos relacionales, pero hace un par de años hacia acá, a medida pues que ha venido aumentando el volumen de datos, de información que se está manejando a través de la web, em, se fueron evidenciando o fueron surgiendo, más bien, fueron surgiendo algunos inconvenientes con temas de concurrencia, la velocidad o la velocidad con la cual se accedían a esos datos. Con las bases de datos relacionales, si bien es cierto, pues son bases de datos muy robustas, bases de datos a las cuales pues nos brindan una seguridad mm, bastante amplia. em, Cuando se tiene un volumen bastante considerable, ¿sí? De datos, pues hace que las conexiones sean bastante lentas. Entonces, por ejemplo, sobre todo en redes sociales, si hablamos, por ejemplo, de un Facebook, si hablamos, por ejemplo, de un Instagram, mm, donde por cada minuto, en cada minuto, pues están manejando un volumen bastante grande de información. Las bases de datos relacionales, pues no se adaptaron a este tipo de aplicaciones. Entonces fue cuando surgió la necesidad de crear las bases de datos no relacionales. Y a eso es que hace referencia estas dos evidencias que nosotros vemos aquí para la presente semana. La primera evidencia, que es una evidencia de desempeño, que es la creación de los objetos de la base de datos, y la segunda evidencia, que es una evidencia de producto en la cual deben ustedes elaborar esas bases de datos que se diseñaron o se empezaron a implementar en la evidencia anterior. Veamos aquí nuestra guía de aprendizaje, la guía, recordemos que estamos trabajando con la guía número 6. Aquí la guía 6 nos dice pues que debemos estudiar este material de estudio bajo el encabezado de bases de datos no SQL, ¿sí? Que está dispuesto pues en la plataforma Sayuna. Si nosotros nos remitimos entonces a ese material que lo estamos observando en este momento, mm, bueno, aquí nos dice a manera pues inicial, bases de datos no SQL, que en este componente pues se abordarán elementos claves de Big Data, administración masiva de datos, consulta de datos de las organizaciones y tipos de respuesta más cortos. El aprendiz pues conocerá cómo se plantean nuevas técnicas y tecnologías para atender esas nuevas necesidades. Las bases de datos no SQL orientadas a resolver problemas de escalabilidad y rendimiento mediante nuevos entornos de manejo de datos.
Se conocen actualmente pues como con ese nombre, bases de datos no SQL o no estructuradas, ¿sí? Como para diferenciarlas del resto o las bases de datos que nosotros ya conocemos, en el cual pues tenemos un análisis, tenemos pues una estructura, sabemos que tenemos un modelo entidad-relación o un modelo relacional. Dentro de las bases de datos no SQL o no estructuradas no existe como tal ese modelo entidad-relación, ¿sí? Sencillamente pues se encontró la manera de poder persistir, poder almacenar esos datos dentro de algún medio, dentro de una base de datos, pero no de manera relacional. Es decir, de hecho, vamos a ver aquí en la teoría que aquí ya no existe el concepto tampoco ni de tabla y por ende tampoco van a haber relaciones, ¿cierto? Ese concepto que nosotros veíamos en las bases de datos relacionales ya no existe, ya no están esas tablas, por ende pues tampoco hay relaciones y como no tenemos tablas tampoco, pues tampoco estaremos hablando de que cada tabla o cada entidad pues tenía unas propiedades o unos atributos, ¿sí? Sino que vamos a ver cómo plantearon la forma de poder persistir los datos dentro de bases de datos no SQL o no relacionales. Aquí dice, por ejemplo, que el almacenamiento de la información es importante en las empresas ya integradas en la era digital debido a que se dispone de una cantidad significativa de datos. Los especialistas en análisis de datos elaboran estrategias para que puedan ayudar a identificar mejor las necesidades de clientes y prever riesgos en el comportamiento del mercado. Es por esto que las empresas saben de la importancia de administrar tanta información de sus clientes y el mercado. Por tanto, aparecen nuevas necesidades para las cuales el Big Data, que hace la referencia a la administración de enormes volúmenes de datos, ¿sí? Eso es básicamente el concepto general de lo que es el Big Data. El Big Data, ese volumen eh, gigantesco que existe actualmente en la web para manejar esos datos. Dice aquí por otro lado que para la elaboración de este componente se abordaron varios autores conocidos en bases de datos no SQL, de quienes se ha citado y referenciado conceptos de ejemplos de bases de datos. En no SQL, básicamente, como dice aquí en el material, comprende pues una amplia clase de sistemas de gestión de bases de datos que difieren del modelo clásico, el modelo SGBR o sistema de gestión de bases de datos relacionales, ¿sí? En aspectos importantes, siendo el más destacado que no usan este lenguaje estructurado o sen- lenguaje de sentencias estructurado, el famoso SQL, ¿sí? Como lenguaje principal. Mm, tenemos pues más teoría, donde podemos nosotros aquí destacar dentro de este párrafo esta partecita donde dice que debido a que las bases de datos relacionales no responden pues de forma adecuada a esta necesidad para la exigencia en tiempos de demanda, nacen entonces las bases de datos no SQL. Y básicamente pues la razón en la que les estoy diciendo, ¿sí? Cuando, bueno, digamos, se necesita seguridad, se necesita brindar robustez dentro de una aplicación referente a las bases de datos, estaremos nosotros trabajando con bases de datos SQL. Pero cuando no se requiere, pues, o sea, no es que no tengan seguridad. Sí, sí existe obviamente esa confianza, pero no de la misma manera como lo hacen las bases de datos relacionales. Aquí básicamente surgieron o nacieron como solución a brindar esa eh, rapidez que se necesitaba, esa fluidez en la consulta de los datos, más que de pronto pensar en otra característica especial. Así, por eso fue que se dio inicio, surgió la necesidad pues, de crear un modelo diferente a bases de datos relacionales. Entonces, esa es la característica principal de las bases de datos no relacionales. Aquí tenemos una tablita
en la cual pues hacen una comparación entre bases de datos no SQL y SQL, o no relacionales y bases de datos relacionales. Y fíjense ustedes que las características que aquí nos están brindando, básicamente, bueno, en esta primera columna tenemos las características, ¿cierto? Y aquí tenemos como una estimación en cuanto a cada una de esas características. Nos dice, por ejemplo, que en cuanto al desempeño de las bases de datos no relacionales, pues tienen una calificación alta, mm, al contrario de lo que sí son las bases de datos relacionales o SQL, que pues esa calificación es baja. Pero si comparamos el resto de características, podrán ustedes llegar a la conclusión que la mejor calificación siempre va a estar en las bases de datos relacionales. ¿Sí? Si hablamos, por ejemplo, de la fiabilidad, que es pues básicamente lo de la seguridad que les estaba comenzando, las no SQL, pues se están puntuando como pobres, mientras que en las bases de datos relacionales sí tiene una calificación buena. La disponibilidad en ambos casos es buena. Digamos que en este aspecto eh, comparten la misma característica, ¿sí? No, no hay en saber en que de pronto en una o en la otra sea mejor mm, menos deficiente. La consistencia. Fíjense que en la no SQL sí es pobre. La consistencia no es su fuerte, mientras que en las bases de datos relacionales sí se destacan por esa característica. El almacenamiento de datos. Principal característica de bases de datos no SQL, ¿sí? Optimizado para muchos datos. Cuando tenemos un volumen de datos supremamente alto, es cuando se sugiere o se establece pues que se utilicen bases de datos no SQL. Pero si el volumen de datos no es tan alto, mediano o grande, y adicional a eso necesitamos que sean seguras, que sean eh, brindarle una mayor seguridad, pues estaremos inclinándonos por las bases de datos SQL. Y por último tenemos la estabilidad. En cuanto a la estabilidad, pues ambos tienen una calificación de alta, con la diferencia que esa característica, pues en bases de datos relacionales es un poquito costoso, en el sentido de que van a necesitar mm, de almacenamientos o de requerimientos especiales, ¿sí? Para poder almacenar todo ese gran volumen de datos, y eso pues hace que tengamos que pagar algún tipo de servicio, de servidor en el cual nos almacenen esas bases de datos, y por eso es que está como esta aclaración, que es un poco más costosa que lo pudiese llegar las bases de datos no SQL. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. ¿Alguno de ustedes ya Pues, conocía, profe, señor? bueno, podríamos decir entonces que para no SQL podríamos estar hablando de un alto o una enorme cantidad de datos que se generan diario. Por ejemplo, un sistema de historias clínicas, Ujú. debido al alto consumo de datos o ingresar datos con más de 200, 300 pacientes diarios con resultados del laboratorio. Entonces, en ese orden de ideas, lo más apropiado es utilizar no SQL. Y como pues su merced decía, pues eso genera un alto costo de la compra de servidores. Em, entonces, en ese orden de ideas, digamos que los SQL se podrían utilizar, digamos, por ejemplo, para una página de marketing digital. Podría ser para ese caso. Debido a que de pronto no genera tanto ese alto volumen, digamos, para almacenar los datos, por ejemplo, inscripciones de formulario, opiniones, comentarios, más o menos es eso o cómo sería ahí, digamos, para el manejo de una página web de marketing digital. Sí, Álvaro. Bueno, aquí
digamos que cuando se está haciendo el análisis de, o se está estimando, ¿cierto? Cuando estamos en la fase de análisis y nosotros nos proyectamos a las bases de datos, debemos colocar esto en una balanza, ¿cierto? ¿Qué pesa más? ¿La seguridad o la rapidez en la cual tenga acceso a los datos? Si lo que yo necesito es, no me interesa tanto, no es, por eso digo, no es que no tengan seguridad, lo que pasa es que son menos seguras que las bases de datos relacionales, ¿sí? Si lo que yo necesito es tener velocidad al momento de hacer una consulta de esos datos, pues me voy a guiar por las bases de datos no SQL. Pero si lo que pesa más es la seguridad de esa información, ejemplo de las creería yo en unas historias clínicas, pues recuerden que eso es un documento privado, ¿cierto? Em, pues pensaría yo que mm, siempre estarían inclinándose por bases de datos relacionales. ¿Ven? Pero pues vuelvo y repito, eso ya se decide, lo decide pues nosotros o ustedes como mm, desarrolladores, que son los que es como son los proveedores como tal de ese servicio, de esa solución, y junto con el cliente, ustedes le plantean la situación. Bueno, nosotros podemos, si fuera por costos, ¿sí? El desarrollo de esta aplicación con bases de datos no SQL o no relacionales sale por tanta monto, la cotización o la licitación que se esté presentando, ¿sí? Y con bases de datos relacionales va a salir por tanto. Entonces usted como propietario, como mi cliente, es el que decide si lo que necesita es que se le garantice seguridad y robustez en cuanto a eh, la información que está en la base de datos, pues iríamos por bases de datos relacionales, ¿sí? De lo contrario, si es por bajar costos, básicamente, pues iríamos por bases de datos no SQL. Por eso les decía yo al comienzo, aplicaciones en redes sociales, sobre todo en redes sociales es donde se ve eso. En un solo segundo, en un minuto, cuántas mensajes pueden estar navegando o pueden estarse creando a través de Facebook, por ejemplo, o a través de WhatsApp, ¿sí? Es enorme, descomunal, de pronto la cifra que podemos estar dando, comparándolo, por ejemplo, con el registro el ejemplo que nos coloca Álvaro de las historias clínicas, ¿cierto? Digamos que una historia clínica en una entidad, ¿sí? En un hospital, en una clínica específicamente, pues de pronto, por decir algo, estaría almacenando un volumen muy pequeño en un rango de tiempo de, no sé, en un minuto, mientras que en una red social, pues en un minuto va a ser, no sé, tal vez 100 o 200 veces más que lo que pueda llegar a ser en las bases, en el ejemplo de la clínica, ¿sí? No sé, Álvaro, sí. No, perfecto. O sea, no, pues yo creo que en esos casos lo principal es la seguridad, primero que todo. La seguridad de los datos es lo más importante, Ujú. realmente. Lógico que según la arquitectura de software que se tenga en las bases de datos relacionales, pues es más robusto. Va a requerir mayor capacidad de recursos, mientras que en esto, pues vamos a ver que es algo muy simple, muy sencillo. Entonces, por eso también los costos, ¿sí? Básicamente, eso es lo que se tiene en cuenta si se decide por bases de datos SQL o no SQL, los costos, ¿sí? Si lo que yo quiero garantizar es un nivel de seguridad bastante amplio, pues lo iría con esto. Pero si lo que necesito, no necesito la seguridad y necesito que salga económico el desarrollo como tal de la aplicación, pues iría por NoSQL. Bueno, aquí hay unas descritas, unas ventajas y unas desventajas. Se las dejo para que ustedes las analicen de manera muy detallada, pero pues ya hemos mencionado algo al respecto. Dentro de las bases de datos no relacionales o no SQL, están subdivididas o subclasificadas en unos tipos. Nos hablan de las bases de datos basadas en clave valor, que básicamente manejan un formato que es el formato JSON,
donde si hacemos la comparación entre las bases de datos relacionales, que nosotros teníamos unas tablas o unas entidades, ¿sí? Aquí ya esa tabla o esa entidad es documento. Es un documento y ese documento lo han clasificado, lo han diseñado de tal manera que tenga dos partes. Una que es la propiedad y su respectivo valor. En bases de datos relacionales, esto sería el campo código, el campo nombre, ¿cierto? O el atributo apellido, correo y pues tiene su respectivo tipo de dato. Aquí ya no hablamos, como les digo, de tablas y de campos, sino que hablamos de un documento y ese documento entonces va a tener algunos elementos conservando ese formato, propiedad, valor. Si la base de datos fuera, por ejemplo, bueno, esto es de una persona que tiene un tipo de documento, un nombre, unos apellidos, pero si habláramos, por ejemplo, de una base de datos, no sé, de una veterinaria, ¿sí? De mascotas, o de una tienda de mascotas, de una veterinaria, pues mm, las propiedades ese estructura de propiedad valor sería el nombre de la mascota, de pronto la edad de la mascota, ¿sí? La raza, ¿cierto? Mm, ¿Qué más se podría decir ahí? El color. Bueno, no sé si me entienden con lo que les estoy diciendo aquí, comparando las bases de datos no, las bases de datos relacionales con las no relacionales, ¿sí? Donde, como lo dice aquí, se maneja este concepto de clave valor. Vean este otro ejemplo que está aquí en el material. Eh, bueno, en la misma base de datos se necesita guardar los datos de carros o de vehículos, siendo la placa lo que permite identificar el vehículo. Entonces los datos a guardar serían, mire, la clave, que sería placa, y su valor, que sería pues el número de la placa. Modelo sería la clave y 2015 sería el valor, clave valor. Siempre vamos a encontrar en bases de datos no SQL este formato. ¿De acuerdo? Si bien es cierto, en bases de datos relacionales, pues mm, cada entidad tenía un campo el cual estaba identificado como llave primaria y a través de ese campo, pues nosotros podíamos acceder a los demás atributos propios de esa tabla. Aquí no existe el concepto propio de llaves primarias o primary key y foreign key, pero teniendo nosotros el concepto, por ejemplo, de que el documento de identidad de una persona pues es único, que no se repite, de cierta manera estas bases de datos no SQL se van a estar identificando siempre por este documento, ¿sí? En este caso de las placas, pues este sería como ese, ese valor que estaría de cierta manera ligando las demás claves con ese número de placa. Fíjense ustedes aquí en esta tablita, tabla 3 ejemplo 2 de la base de datos, donde tenemos pues un documento que se llama persona y esa persona pues tiene una cédula y tiene asignado un valor, ¿sí? En los siguientes campos, apellido, correo, teléfono, fíjense que em, en esta tabla podemos nosotros observar que esos apellidos pertenecen ¿a quién? A esa persona, ¿sí? Y como ya definimos aquí que esa persona tiene una cédula y es ese número, todos sus em,
claves propios de ese elemento van a estar relacionados, bueno, no, o van a estar directamente asociados a ese número de cédula que es el que identifica de manera única a esta persona. Lo mismo con el vehículo, con el carro. Aquí tenemos, bueno, el carro, la placa y tiene esa placa. Y fíjense que de ahí en adelante, tanto el modelo, la marca y el tipo están directamente asociados a este número de placa que se definió en el primer campo. ¿Sí? ¿Es claro hasta aquí? O sea que, digamos, para las encuestas aplicaría también NoSQL, debido a ¿Encuestas? que, pues, sí, Ujú, ejemplo, qué sé yo, se va a realizar una encuesta en X sector, dirección, calle, carrera, número de teléfono, si hay varios números de teléfono, número de habitantes de la vivienda, si de pronto hay varios, uno o más habitantes de la vivienda, ujú. ¿sí? Y Sí, yo es veo así correcto. como que SQL es como más específico, o sea, como SQL que demanda mayor trabajo. sí, y también toma un tipo único de valor que va relacionado, ¿sí? Es Ujú, lo que he podido yo entender. exactamente. Mm, el estudio o el análisis que se hace de una aplicación o de una base de datos SQL, pues es más detallado, más, eh, eh, ¿cómo decirlo? Más elaborado. Mientras que prácticamente en SQL, pues no existe esa estructura, ese detalle, ¿cierto? Basta con, es más, vamos a ver por aquí en un ejemplo y ahorita en la práctica, cuando hagamos un ejercicio, por ejemplo acá, fíjense que para este primer, bueno, empleado creo que es, bueno, esta primera persona tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, bueno, seis campos, seis propiedades, ¿sí? O seis claves. Cédula, nombre, apellido, correo y dos números de teléfono. Mientras que para un segundo persona no, no requiere que tenga los mismos seis campos, ¿sí? O los mismos seis valores. Aquí solamente tenemos cuatro: cédula, nombre, apellidos y correo. Si estuviéramos hablando de esto con bases de datos relacionales, esto no, o sea, ahí sabemos que no puede existir, ¿sí? Cuando tenemos eh, el proceso de normalización, de pasar de primera, segunda, tercera forma normal, esto no, allá no nos va a permitir que suceda, ¿sí? Si definimos seis campos para una entidad o para una tabla, todos los elementos que se estén creando a partir de esa tabla debe cumplir con esos seis campos. Que esté vacío es diferente, pero como tal deben existir, mientras que aquí en las bases de datos no SQL se pueden elegir aquí solamente colocar cuatro de los seis que tenemos en total y no va a pasar absolutamente nada, ¿sí? Obviamente que esto da lugar a que haya algún tipo de errores después en las consultas, porque es que podemos obviar, por ejemplo, el número de cédula o el nombre y resulta que cuando se hace la consulta, pues nunca apareció este campo. Por eso se dice que no son tan seguras, o sea, no seguras en el sentido de que puedan ser alteradas o que puedan ser accedidas por terceros, sino en el sentido de que no existe esa fiabilidad de que todos los campos siempre van a estar para cada uno de los elementos que se vayan a crear. Por aquí hay algo que dice, por ejemplo, miren, la base de datos son óptimas para consultas en ambientes de respuesta rápida, para aplicaciones en tiempo real, como sistemas de telefonía IP o sistemas de chats. Exacto, esto es algo que también bueno, se me ha olvidado comentarles. También se tienen en cuenta cuando necesitamos que
la respuesta sea inmediata. En un chatbox, por ejemplo, ¿sí? A veces haciendo una consulta de, no sé, de 15, 20 registros, pues no se va a ver la diferencia, pero si de manera simultánea llega una consulta de, em, de 1000 peticiones en un segundo, ahí es donde se ve que empieza a ponerse lenta la aplicación, se demora la aplicación, entonces es cuando debemos aplicar las bases de datos no SQL. Bueno, continuamos aquí entonces, bases de datos orientadas a documentos. Está el formato de XML, cuando trabajamos también el tema eh, de mobile, hablábamos, conocíamos algo de estos documentos XML, donde básicamente pues se parece mucho a la estructura HTML, ¿cierto? Donde tenemos algunas etiquetas y esas etiquetas pues van a almacenar algunos datos. Basado en esto es que pues se habla de documentos. Tenemos también, bueno, aquí hacen la comparación con bases de datos, una base de datos relacional, donde allí sí se requería pues modelar esto en una base de datos relacional. Seguramente se definiría una tabla persona con atributos, nombres y correo y una tabla para los correos, ¿sí? Utilizando XML, pues en lugar de tener las filas, las tablas, las cuales pues tenían filas y columnas, ¿cierto? Aquí se utiliza este formato JSON, ¿sí? Y el ejemplo que dan, cada correo es un archivo con la estructura dada en el ejemplo, ¿cierto? En el formato JSON, entre otras cosas, JSON es el acrónimo de JavaScript Object Notation, o notación de objeto para JavaScript. Esto surgió pues también bajo la necesidad por allá, bueno, eso es un cuento largo, pero surgió bajo la necesidad de este lenguaje de programación JavaScript. Dice que es un formato de texto sencillo para el intercambio de datos. Se trata de un subconjunto de la notación literal de los objetos de JavaScript, aunque debido a su amplia adopción como alternativa a XML, se considera un formato independiente del lenguaje, ¿sí? Surgió, sí, a necesidad de solucionar una necesidad dentro del lenguaje de programación JavaScript, pero posterior a eso, y pues se quedó con ese nombre, JSON o JSON, ¿cierto? Por, por su definición o por su acrónimo, pero actualmente pues se aplica en otros lenguajes o otras lenguajes de desarrollo diferentes a JavaScript, como es el caso, ya vamos a ver, una base de datos que vamos o que está sugerida aquí para trabajar con este material que es MongoDB. Este formato JSON, bueno, también pues tiene sus tipos de datos. Hablamos de datos de tipo texto, ¿cierto? Numéricos, arreglos, sí, que son pues estas cadenas, estos eh, grupos de datos, ¿cierto? Que están todos dentro de un solo, en este caso, una sola clave, ¿sí? Estos los arreglos de tipo booleanos, verdadero o falso. Aquí existe algo también que son los datos de tipo null, que es diferente a tener un valor cero o tener un valor vacío, ¿sí? Tipo null pues es diferente. Y los objetos que pues son muy parecidos a los arreglos. Bueno, aquí hablan también de bases de datos no relacionales no documentadas, en el cual ya no utilizan el formato XML,
Aquí dice que la base de datos no relacionales documentales y su concepto de guardar la información en un modelo clave-valor, es por eso que los documentos más comunes son en formato JSON. La diferencia radica en que un documento se almacena en una clave. Esta definición puede parecer abstracta. Se explica mejor en el siguiente ejemplo. Esto es un documento, un archivo de tipo JSON. Siempre va a comenzar y cerrar con estos corchetes o con estas llavecitas, ¿cierto? Y dentro de esas llaves vamos a encontrar siempre la propiedad valor o la clave valor, ¿cierto? Las claves siempre van a estar entre comillas dobles, los dos puntos, y al frente vamos a encontrar el valor. Y este valor pues va a ir entre comillas dobles dependiendo pues el tipo de dato. Si es de tipo texto, cadena de texto, pues cadena de texto es el único que va dentro de comillas dobles, y cada grupito o cada par de clave valor va separado por una coma. Por eso es que siempre al final vamos a tener una coma, excepto en el último, cuando ya después de este no tenemos más elementos, pues ya no va a esa coma, sino que sencillamente cierra con esta llavecita. Aquí en este ejemplo tenemos entonces, puede ser también una persona, ¿sí? En la que tiene unos nombres, unos apellidos, una fecha de nacimiento, una edad. Bueno, esto será como un empleado o una cuenta, no sé, donde tiene un saldo, donde tiene unos hobbies, un correo, unos pedidos y unos acreedores. Fíjense que para mm, cada uno de estos claves existe un tipo de dato. Los nombres pues son de tipo texto, ¿sí? Por eso van dentro de comillas, lo mismo que los apellidos. Aquí en este caso, fecha de nacimiento, bueno, podía diferir con respecto a este. Ustedes dirán, pues aquí yo solamente veo números, pero por ser una fecha de nacimiento y tiene esta estructura año, mes, día, se considera que es de tipo texto y pues por eso iría dentro de comillas. La edad pues por ser de tipo numérico, es un dato numérico, por eso va sin comillas, lo mismo que el saldo es un valor monetario, ¿sí? Sigue siendo pues un número. Fíjense que aquí en Hobbies ya tenemos un ejemplo de tipo de dato arreglo, un arreglo en el cual tiene pues varios, varios datos: música, fútbol, leer, y la forma de poderlos definir dentro del objeto JSON es encerrarlos en un corchete o una llave angular, y cada ítem va a ir dentro de comillas dobles separados por una coma. Diferente esta comita, ¿no? El correo electrónico pues sigue siendo un tipo de dato mm, de texto o string, por eso va dentro de comillas. Los pedidos en este caso está vacío, que es diferente a los acreedores, que es de tipo null, ¿sí? Por eso les decía yo que aquí cuando nos hablaban era que veíamos de tipo null, es diferente a tener un campo con el valor cero o vacío, ¿sí? Porque no es lo mismo un tipo de dato null a vacío. Y bueno, existe otra representación alterna al JSON. La verdad, esto yo por lo menos no lo conozco, nunca lo había escuchado nombrar. Sin embargo, pues aquí en la documentación está, eh, y pues vale la pena por lo menos enterarnos de qué es, ¿cierto? Donde nos dice aquí que la representación de JSON que se muestra en esta tabla es una representación en formato texto, pero también se puede representar en formato binario, entre unos y ceros. Ah, ok. Entonces esto es como una variación del formato JSON, donde no está representado aquí como clave de valor, sino que está representado mediante ese código binario de unos y ceros, ¿sí? Dice también que es otra representación equivalente en binario, se le llama BESO, me imagino yo que se pronuncia.
Es una cadena de unos y ceros sin nada que la caracterice de más, excepto que al convertirla en cadena de texto se presenta como se observó en el ejemplo. Entonces, esto pues para la máquina, los procesadores, las máquinas, pues sí sería muy fácil de leerlo, pero para nosotros como personas, tener que leer una secuencia de unos y ceros, pues bastante complicado. Bueno, aquí es un ejemplo entre una representación XML y JSON. Y por último estarían las bases de datos orientadas a grafos. Esto pues, tampoco es muy común encontrarlo, pero pues ahora que se está hablando tanto de la IA, sí le encuentro bastante relación, ¿sí? En cuanto a poder trabajar basados en nodos y aristas. Sin embargo, pues no me detengo a explicarlo porque pues, en la práctica realmente que esto ni, al no ser que sea algo muy especializado. Cuando se trabaja con bases de datos no SQL, se trabaja con formato JSON, que ya lo vamos a ver. Bueno, nos hablan también de algunos sistemas de gestión de bases de datos no SQL, de los cuales mencionan, por ejemplo, MongoDB, que tal vez es el más común, el más conocido, ¿sí? Que es con el que vamos a trabajar, pero existen algunos otros, como pueden ustedes aquí observar. Redis, digamos, también es muy usado, y pues cualquiera de estos pudiesen llegar a funcionar. Sin embargo, nosotros iremos a trabajar únicamente con MongoDB. No SQL con MongoDB, exactamente, ¿cierto? Entonces aquí donde empieza lo interesante porque empezamos a hablar ya con términos propios de MongoDB. En MongoDB funciona bajo diferentes sistemas operativos o plataformas, ¿sí? Windows, Linux, Mac, no tiene ningún problema. Y tenemos aquí tres conceptos básicos hablando específicamente de MongoDB. Hablamos de JSON, ya explicamos qué era. La, Cada base de datos se va a escribir dentro de un documento y ese documento va a tener unas colecciones. Está la explicación de cómo hacer la instalación de MongoDB. De hecho, aquí hay un documento. Esto creo que lleva al sitio oficial de MongoDB. ¿Sí? Y Profe, aquí tengo sí hay un PDF. Señor, una preguntita. señor. Digamos entonces con el formato JSON, yo puedo, digamos, hacer una conexión a una API que contiene, creo que en el formato JSON. Pero entonces si de pronto yo quiero organizar esa información, puedo llevarla a MySQL, de pronto para poderla organizar y poder tener mayor, no sé, mayor análisis, pues porque veo que JSON es como un poquito más desordenado, ¿no? No sé si es eso o cómo sería ahí, digamos, para, no sé, poder manejar bien esos datos y poder observarlos bien. No, bueno, no le entiendo exactamente la pregunta, Álvaro, pero sí tiene usted razón en algo. Y es que en SQL, en bases de datos relacionales, está mejor estructurado y por ende pues, la información está mucho más organizada. ¿Sí? Pero no le entendí cuál era la comparación o la pregunta Sí, por exactamente. ejemplo, en ese formato JSON, pues Ajá, se muestra, digamos, que anda dividido por comas, paréntesis y todo esto, ¿sí? sí, Pero entonces yo veo que ese JSON es como un poquito, visualmente es como, no sé, se me hace como es un poquito muy desordenado. ujú, Pero si yo quisiera de pronto llevarlo a una base de datos donde, por ejemplo, pudiese, digamos, conectarlos a nivel de columnas y celdas, ¿sí? ujú, Donde pueda, digamos, determinar el número de información, ¿sí? De cada uno de ujú. de los datos que contenga. Yo puedo, digamos, trasladar esos datos JSON a MySQL para Sí, que señor. pueda lograr eso.
Sí, señor. Y eso se hace mediante una API, ¿sí? Esa es la función que cumple una API. Usted tiene su back, su base de datos relacional, ¿cierto? En MySQL o, bueno, Sí. la que sea. Y mediante una API, usted accede a esos datos directamente utilizando JSON, utilizando el formato JSON. Ya, ya. Ya lo entendí. ¿Bien? Listo, profe, sí. Vale, gracias. Con gusto, Álvaro. Bueno, les decía, aquí hay un tutorial que muestra el material para la descarga de MongoDB. Aquí están los pasos, ¿cierto? Es que a veces es un poco, no sé, como que no es muy atractivo tenerlo en PDF. Sin embargo, este PDF ustedes lo pueden acompañar con ese videito que les compartí de la descarga de instalación de MongoDB, no sé si tuvieron la oportunidad de verlo, donde pues allá pues puede uno ver el paso a paso y que si yo clic acá o, ¿sí? En cambio pues aquí como son pantallazos pues a veces como que se saltan, pero les puede servir de complemento. Sin embargo, la instalación o la descarga es muy sencilla, pueden ustedes entrar a Google y buscar MongoDB descargar y se van a encontrar aquí con esta opción que dice MongoDB Shell, no, esta, MongoDB Community Server. Pueden entrar por este lado. Aquí van a encontrar el instalador, el ejecutable más reciente, pues lo único que tienen que, bueno, si quieren descargar un instalador, una versión anterior, pues lo pueden hacer, ¿sí? Sin embargo, pues él siempre va a estar disponible. La última versión estable. Fíjense que aquí existe ya la 8. Estamos en la más estable, la 8.2.0, 8.2.0. Ya existe la 8.2.1, pero es candidata a liberar, ¿sí? Digamos que no está todavía mm, pues 100% probada, mientras que esta que dice Current, pues sí ya está, se puede descargar con total confianza, o si por alguna razón se necesita alguna versión anterior, pues se puede descargar. En este caso, les sugiero yo que descarguen esta, la 8.2.0, ¿cierto? Elijan el sistema operativo para el cual lo van a instalar. Si es Windows, pues dejarían Windows con la arquitectura de x64, no viene a 32 bits, fíjese que está únicamente para 64, o si necesitan para Mac o cualquier otro sistema operativo, pues lo pueden elegir. Y pues obviamente, dependiendo del sistema operativo, va a cambiar el nombre del archivo. En este caso, para Windows, me da dos opciones: o descargarlo como extensión .msi, que básicamente es un .exe, es un ejecutable, o comprimido como un .zip. Lo sugerido es descargarlo como MSI, le dan clic aquí en descargar, eligen pues su carpetica. Bueno, yo por aquí ya había hecho el ejercicio, sin embargo, le damos guardar, ya lo tenía, lo doy que reemplazar. Y bueno, depende de la velocidad del internet, pero pues realmente esto es muy rápido. Esto no, mire, ya son tan solo unos segundos lo que se demora en descargar. Lo ejecutan. Bueno, esto es una advertencia de Windows que si confía, listo, aceptar. Y el paso de instalación es muy sencillito. Mientras, bueno, aquí preparando la instalación. Mientras eso pasa, veamos que básicamente son los mismos pasos que están aquí en este documento, ¿sí? Este primero, luego le dan siguiente, luego, bueno, tener en cuenta aquí que acepta los términos de licencia, le dan siguiente. Aquí sugiere, ojo, aquí sugieren que lo haga de una manera personalizada, customizada. Yo, personalmente, le recomiendo que lo haga, que le dé clic aquí en completo. Con eso no va a tener, pues, inconvenientes de configurar nada. Usted le da completo y pues él se encarga de hacer toda su instalación, ¿sí? Y llegamos aquí a este mismo paso.
Miren, aquí está el ejecutable. Fíjense que es lo mismo, ah, es lo mismo que estaba acá, este mismo primer paso. Le dan siguiente, aceptan los términos. Obviamente que si lo quiero instalar, pues tengo que aceptarlos. De lo contrario, fíjense que esto está desactivado. Sencillamente lo marco el chulito, la palomita, le doy siguiente. Aquí es donde está el paso que les digo. Si lo quieren hacer personalizado, no se lo recomiendo. No porque no funcione, sino que van a tener que hacer pasos adicionales. Mientras que esta opción completa salta, fíjense, al paso. Omite este paso. Bueno, este no, omites este paso, ¿sí? Aquí le va a dar de pronto las opciones de instalar algunos elementos, algunos otros no, pero pues en últimas termino no instalando todo. Y ya salta este paso. Aquí algo que tienen que tener también muy en cuenta. Fíjense que esté marcado este chulito que dice instalar MongoDB como servicio. ¿Por qué les sugiero yo que lo hagan marcando esta palomita? Si yo lo hago sin esto, mm, la instalación va a funcionar. Pero ¿cuál es la diferencia? Cada vez que ustedes inicien su máquina, su sistema operativo, él no se va a ejecutar de manera automática, ¿sí? Y cuando tengamos que mm, trabajar con bases de datos no SQL con MongoDB, pues primero tenemos que ir a inicializarlo, ¿sí? Si lo dejo de esta manera, si hago la instalación, sí, marca la palomita. Mientras que si lo dejo con el chulito, pues eso me va a garantizar de que tan pronto arranque mi sistema operativo, pues ya está disponible MongoDB para empezar a trabajar y no voy a tener que inicializarlo y pues muy seguramente eso me va a ahorrar de pronto algún tipo de dolor de cabeza. De hecho, en el video que les compartí donde él lo explica marcando, quitando la palomita y después explica cómo poderlo activar. Y se van a dar cuenta ustedes que es una serie de pasos adicionales. Pero si lo dejan con el chulito marcado, eh, pues van a tener que omitir una serie de pasos. Entonces, lo ideal es que lo dejen así con el chulito, ¿cierto? El resto lo dejan tal cual está. Le dan siguiente. Aquí también es importante que este chulito esté activado para que les instale la interfaz gráfica, ¿sí? De MongoDB que se llama Compass, así como cuando se trabajan bases de datos relacionales con MySQL. MySQL tiene pues su CLI o su interfaz de línea de comandos para trabajarlo únicamente mediante el CMD y comandos, pero también tiene su interfaz gráfica que es Workbench, ¿cierto? En el cual pues es mucho más cómodo trabajar. Lo mismo sucede acá. MongoDB tiene entonces, si lo dejo sin el chulito, todo tendría que venir a trabajarlo mediante la línea de comandos, pero si le marco aquí la palomita, entonces in- junto con esta instalación, se me va también a instalar esa interfaz gráfica, ¿sí? Que es MongoDB Compass. Le dan siguiente. Nada, ya estaría listo para instalarlo y por último le dan aquí instalar. Yo no le voy a dar instalar, finalizarlo, pues porque ya lo tengo, pero este procedimiento también es muy rápido y ya una vez tengan finalizado el proceso, entonces les va a salir una ventanita muy parecida a esta, sencillamente le dan aquí finalizar y ahí se acabó el tutorial. Eh, Bien, aquí está la CLI que les hablo, la línea de comandos. Aquí hay un logo o un banner de una haciendo alusión a API, pero pues no sé si por aquí en ningún momento están haciendo la conexión. Bueno,
Hay algunas pruebas que ustedes pueden hacer después de la instalación, que es verificar aquí que en esta ruta, en esta carpeta, en C, archivos de programa, MongoDB, server, la versión, mire, esto, cuando hicieron este tutorial estaban en la versión 4.4. Si ustedes se fijaron, nosotros descargamos la 8, la versión 8 de MongoDB. Entonces aquí diría 8.0, creo que vea 8.2 y la carpeta bin, y dentro de esa carpeta bin tienen que tener todos estos archivitos. En el videito que les compartí también explican esto y allá se entiende mucho mejor. Tenemos una prueba para hacer si la instalación se hizo de manera exitosa. Básicamente esto es que ustedes abran aquí un CMD, una consola, esta CMD, ¿cierto? Y colocar para saber si tenemos si tenemos instalado nuestro MongoDB, sencillamente aquí podemos digitar MongoD espacio guión versión y les va a mostrar, si les muestra esto, es porque sí les quedó correctamente instalado, ¿sí? En MongoDB. Entonces aquí me muestra la versión, fíjense que está la versión 8.0.9 y en un formato JSON, fíjense que está construido, la información está construida en un formato JSON, ¿m? Donde encontramos esos pares de propiedad valor o clave valor, la versión, eh, bueno, un código, ¿sí? Un identificador, módulos, en este caso está vacío, bueno, el resto de información que tiene ahí. Bien, si después de eso, ¿qué podemos hacer nosotros? Por ejemplo, podemos, si no han inicializado, bueno, la otra manera, cuando no marcamos el chulito que que les dije allá en la primera vez, para que Windows no lo instale como servicios, entonces tendrían ustedes que iniciarlo de manera manual. ¿Cómo lo inicializan? Mm, con el comando mongod y él ejecuta este script, ¿sí? Y debemos tener abierta esta ventana mientras estemos ejecutando MongoDB. Voy a abrir otro CMD. Aquí podemos hacer, por ejemplo, una consulta de las bases de datos que se instalaron de ejemplo. Tenemos aquí un comando que se llama mongo sh. Listo. Ahora sí, mongo d. Y creo que ya puedo consultar las bases de datos y fíjense que aquí me dice, por ejemplo, que tengo 5 bases de datos o 5 documentos, en este caso 5 colecciones, ¿cierto? Una que se llama admin, una que se llama config, una que se llama empleados, employees, local y prueba. Son bases de datos que se instalan, bueno, excepto esta última de prueba, que es así pues, una prueba que se hizo. Vienen ya con la instalación. Pero básicamente la prueba que ustedes pueden hacer para saber si les quedó instalado MongoDB es con mongod espacio guión versión. Ah, perdón, quedó mal escrito aquí. Mongod. Y esa sería la pruebita que de pronto están haciendo acá de instalación exitosa. Hice otra prueba, exactamente la que les estaba diciendo. Ah, bueno, aquí lo hacen es con help.
Realmente lo mismo, solamente que pues aquí me da información de algunos comandos que vamos a poder utilizar para hacer alguna tarea en especial. Luego viene selección de la base de datos, show DBS, comando de selección. Bueno, si ustedes quieren usar una base de datos que ya esté listada acá, ¿cierto? Admin config o local, entonces utilizan este comando que es use local. Use y el nombre de la base de datos. Mm, Show DBS. Siempre debo colocarle entonces Mongo DB para poderlo inicializar. Mongo SH. Ok. Y ahora sí, con Mongo SH no es inicializarlo, sino es sencillamente poder ingresar a la consola de MongoDB. Y ahora sí aquí puedo darle show DBS y me lista las bases de datos, ¿sí? Y ya puedo ingresar a cualquiera de estas. Por ejemplo, ingresamos a esta de prueba. Entonces, fíjense que aquí dice que debo, para seleccionarla, la colección use y el nombre de la colección. Entonces, la palabra use y prueba. Y ya estamos dentro de prueba. Fíjense que aquí cambió de la palabra test a la palabra prueba. Luego, crear una base de datos. ¿Cómo pueden crear la base de datos? Use pruebas. Bueno, entonces yo puedo crear una base de datos o una nueva colección. Vamos a decirle que me cree, no, use. Puede ser lo mismo. Ve. Entonces, creo que lo que sucede acá es que la busca. Si no la encuentra, entonces la crea. Vamos a colocarle use prueba, prueba 2. Démosle bd prueba, enter, la listo, creo. Entonces consultemos aquí, comando, crear una base de datos en MongoDB a través de la consola, ¿no? Esto ya es de manera gráfica, pero estamos buscando hacerlo a través del CL. Aquí está show. Ah, sí, sí la creó. Lo que pasa es que ya inmediatamente me entró show DBS. CD punto punto.
Dice aquí que con control C. Listo, ahora sí. Sí, devolvemos a aquí un CLS para borrar. Ahora sí vamos a show SH para inicializarlo. Ahora sí podemos listar las bases de datos. Estamos dentro de la nueva base de datos que se llama BE prueba. Aquí la documentación me dice entonces que para crear una, para insertar un usuario dentro de la base de datos que hemos creado, entonces debe utilizar db.user.insert. De dicho, voy a copiar esto aquí tal cual está. Si lo pegamos acá, él ya me insertó el, un, un usuario que se llama Ada y que tiene una edad de 205. Entonces, vamos a insertar por aquí ya Pepito, que tiene 20 años. Con este comando podemos consultar cuántos registros tiene. Aquí dice que para saber cuál es la base de datos actual, introduzca el comando db. Entonces estamos dentro de B de prueba. Y pues esa sería la manera de hacerlo mediante la consola. Como ustedes pueden observar, pues es un poquito tedioso tener que hacerlo de esta manera. Para eso entonces existe eh, el MongoDB Compose, ¿sí? Que es el ambiente gráfico. Cuando lo instalaron, si ustedes se van a buscarlo, si lo buscan allá en su sistema operativo, no sé si esto crea un acceso directo. Sí, aquí está el acceso directo, mírenlo. Entonces puedo ingresar por DB Compose. Y está la interfaz. Esta interfaz, lo primero que ustedes deben hacer es establecer la conexión. ¿Cómo establecen la conexión? Le dan a clic acá donde dice, bueno, él por defecto tiene una conexión, ¿no? Establece una conexión que pues tiene unos atributos o tiene pues una configuración. Si desean ustedes crear una nueva conexión, pues básicamente le van a dar clic aquí donde dice adicionar una conexión, colocan los datos que necesiten y le dan conectar, salvar y conectar. ¿Sí? Pero pues la más fácil es usar la que ya viene por defecto o aquí donde dice adicionar nueva conexión, le doy conectar, se conecta a la base de datos o se conecta más bien a MongoDB y dentro de MongoDB tenemos estas bases de datos.
¿sí? Fíjense que está la que nosotros creamos allá a través del CLS. Vamos a crear aquí una nueva para el ejemplo, crear database. Van a darle ustedes aquí entonces el nombre de la base de datos. Fíjense que si no coloco el nombre y la colección, este botón nunca se va a activar. Entonces debo colocar el nombre de la base de datos. Coloquémosle aquí de ATSO, aunque no debería ser el nombre, el mismo, ¿no? La colección, voy a colocarle BD, ATSO, y el nombre de la base de datos, creemos una veterinaria, que se va a llamar la base de datos. Le dan clic acá donde dice crear base de datos, y ya tenemos la colección, y dentro de la colección, oh, disculpen, mira lo contrario. Eliminemos esto. Para eliminarlo, digite veterinaria. Ahora si creemos la base de datos, perdón, creemos aquí la base de datos y aquí se va a llamar veterinaria. La base de datos se va a llamar ATSO y la colección se va a llamar veterinaria. Crear. Listo, ahora sí me quedó la colección base de datos y dentro de esa colección tengo una base de datos que se llama veterinaria. Vamos a empezar a insertar los datos de esa base de datos. Entonces podemos hacerlo de dos maneras. Una, a través de importando un documento, un archivo que tengan ustedes ya en formato JSON o en formato CSV, o sencillamente insertarlos mediante un documento. Generalmente, pues iniciando uno lo hace con esta segunda opción que dice insertar documento. Y aquí fíjense que está la estructura mediante el formato JSON. Aquí, bueno, aquí de hecho pudiese borrar todo esto. Solamente voy a colocar la llave que abre y la llave que cierra. Y dentro de estas dos llavecitas vamos a colocar entonces las clave de valor de lo que nosotros queremos almacenar en esa base de datos. Como dijimos que es de una veterinaria, por ejemplo, vamos a querer tener el nombre de esa mascota, ¿sí? La clave y el valor puede ser Firulais, coma, esa mascota, por ejemplo, puede tener una edad que puede ser, no sé, 5. Va a tener, por ejemplo, una raza. Vamos a decir que esto es razas de perros, díganme ustedes. Eh, Pinscher. Vamos a decir, por ejemplo, que tiene, no sé, unas vacunas. Y aquí vamos a crear entonces otro tipo de dato, por ejemplo, que va a ser un arreglo. Vamos a decir que tiene la vacuna contra la rabia. Vamos a decir que tiene la vacuna contra la parvovirosis, no sé si se escribe así, par- parvovirosis y una vacuna contra el moquillo. ¿Qué otro dato se les ocurre que pueda tener esa mascota? La raza,
La raza ya está. Puede ser el nombre del dueño, propietario, la mascota. Sí, pero es que se lo tengo para el siguiente ejemplo. Igual vamos a tener Ah, que ok. crear, Puede ser el peso. bueno, perfecto, el peso. El peso pueden ser, no sé, ¿cuánto pesa un animal? 10 kilos, 10,5 kilos, por decir algo. Y coloquemos aquí algo, por ejemplo, para decir si es de tipo booleano, no sé, exámenes. Entonces, en este caso vamos a decir que sí tiene exámenes. ¿Listo? Aquí creamos entonces o insertamos este primer registro y fíjense ustedes que ya tenemos el ID, se lo coloca de manera automática, ¿sí? No, nosotros no tenemos que definir y él ya me inserta los datos de de esa primer mascota. Fíjense que aquí ya lo hace como fue un array, un arreglo, lo muestra de esta manera. Vamos a insertar otro. eh, no sé si pueda copiar esto. Nuevo y lo voy a pegar acá. Pudiese crear varios al mismo tiempo, ¿no? Es decir, no tengo que hacerlo uno por uno. Aquí vamos a crear, por ejemplo, este que tiene nombre Misifu, la edad. Vamos a decir que esto es un gato. La edad, 1 año. La raza de gatos. Ayúdenme. No sé, pelino, no sé, no se me ocurre otra cosa ahorita. Tiene vacunas. ¿Qué vacunas va a tener? Vamos a decir que esto tiene vacunas, como es un arreglo, vamos a decir que tiene una vacuna contra la rabia, solamente esa. O bueno, coloquemos otra contra, no sé, ¿qué enfermedades tienen los gatos? Una, dos. Sigue el peso. Pongámosle que esto pesa 5,8 kilos. Y vamos a decir que esto tiene, que no tiene exámenes para colocarlo de otra manera. Ah, aquí se me olvidó. Recuerden que esto lleva unas llaves acá. Y aquí finaliza con una llave. ¿Listo? Vamos a insertar otro registro aquí, en este mismo. Un nombre. Esto se va a llamar azabache. Ah, es como un nombre como de caballo, ¿no? Un nombre de una mascota. Ayúdenme. Ricardo, Pablo, Sebastián, Álvaro, Tommy. Tommy, listo. Teo. Ah, tenemos Tommy. Vamos a decir que tiene también una edad. ¿Cuánto le ponemos? ¿4? ¿4 años? ¿Qué raza?
Un pastor alemán. Pastor alemán. Mm, vacunas. Vamos a suponer que este no tiene vacunas, entonces lo vamos a dejar vacío. Y bueno, el peso pueden ser, no sé, estos son como más grandes, pongámosle que tiene unos 14 kilos y no más. Fíjense que aquí no le vamos a colocar exámenes, ¿sí? Permite documentos que contengan errores. ¿Qué error tiene acá? Tucu, tucu, La coma en el peso, ya que es el dato tucu. final. Ah, sí. Como es el último, no lo tiene, pero igual sigue con el error. Mm, error está ese en que estoy insertando dos. ¿Y cuál será entonces la sintaxis para insertar dos elementos? Vemos aquí en la documentación. Sí hay una coma, pero ya se la puse. ¿Mm? Mm. Fíjense que dice que debo iniciar con llave y cerrar aquí una llave al final. Oh, eso. Listo, ahí quedó mejor tabulado. Listo, entonces estoy insertando em, dos mascotas acá en un solo script. ¿Listo? Uno que se llama Misifu, otro que se llama Tommy, y cada uno con sus respectivos propiedad de valor. Insertar, y entonces ya tenemos los tres elementos. ¿No quieren que les cuente una cosita? Que esto no se debió llamar veterinaria. Esto me permite renombrar la colección. La colección se va a llamar mascota, que sería como la tabla. Proceder a renombrar la colección resulta, sí, renómbrelo. Y aquí no se va a llamar, bueno, la base de datos sí ya no me la deja renombrar. Listo, creémonos entonces ahora otra colección que se llame el propietario, ¿cómo se le llama? Dueños. ¿Sí? ¿Dueño? ¿Amo? No. Llamémosle propietario. Crear colección. Y ahora sí, entonces al propietario le vamos a dar aquí insertar documento.
y vamos a insertar solamente a manera de ejemplo uno solo que tiene un nombre. Este se va a llamar Juanito. Va a tener un teléfono. Va a ser, no sé, número que ustedes quieran. Y otro campo puede ser dirección. Dirección. Como es una cadena de texto, entonces iría calle 1, número 125. Insertar. Entonces, de esta manera, ustedes ya tienen una base de datos, la cual tiene eh, dos colecciones, mascota y propietario. Y cada colección, en este caso, tiene tres elementos y este propietario tiene tan solo un elemento. Esta es la forma en la cual pueden crear ustedes bases de datos no SQL, no relacionales utilizando MongoDB. Y como pueden observar, a través de la interfaz gráfica es mucho más sencillo, ¿sí? Tener que interactuar con ese motor de base de datos que no hacerlo a través de la línea de comandos, ¿cierto? Que incluso aquí nos enredamos un poquito. Preguntas hasta ahí, muchachos. Aquí pues pueden también ustedes exportar esto, si lo quisieran hacer, mm, actualizar, eliminar, bueno, todas las operaciones que necesiten. Regresemos nuevamente aquí a la guía de aprendizaje. Entonces nos dice que para la primera evidencia, después de haber estudiado y conceptualizado el documento de bases de datos no SQL, se debe tener en cuenta unos elementos para crear esta evidencia. ¿Cuál es la evidencia? Pues primero, como siempre, deben de tener en cuenta o aplicar las normas para la presentación de documentos escritos, ¿sí? Como mínimo, pues debe tener una portada, una introducción, uso y unos objetivos. En este caso, adicionalmente, ¿qué debe tener? Las sentencias de creación de colección, consultas, inserciones en bases de datos no relacionales. ¿Qué es? Pues no es nada diferente a lo que ya hicimos acá. ¿Listo? Y ya vamos a ver con base en qué lo van a hacer. Realizar la sentencia para crear un objeto JSON que modele los datos de un carro. Ese carro pues va a tener una placa, un número de serie, un modelo, una marca, un kilometraje. Es decir, que en lugar de utilizar estos clave de valor del nombre de la mascota, la edad, la raza, ustedes van a utilizar es ¿qué? La placa como clave y el número de la placa, número como clave y su respectivo valor, el modelo, la marca y el kilometraje y el tipo. ¿Sí? ¿Se entiende? Realizar la sentencia para insertar 5 datos de la colección creada. Realiza la sentencia para consultar los datos ingresados en la colección. Bueno, consultas no hicimos, pero si ustedes van aquí a la documentación, van a encontrar cómo hacer las consultas. Ves este así, que es el de agregar para poder hacer las consultas.
Aquí lo agregó, usar MongoDB. Bueno, el shell, esto no nos interesa. Bueno, de hecho sí nos interesa porque esta primera evidencia, las sentencias que ustedes van a colocar son a través de la línea de comandos utilizando el CLS, ¿sí? Entonces, miren, aquí está cómo crear la colección, cómo encontrar la documentación por ID, cómo encontrar por usuario, cómo encontrar por nombre de familia. Ahí está toda la documentación. ¿Listo? Realizar la sentencia para consultar los datos interesados en la colección. Ahí vamos. Y actualizar los datos de la colección. ¿Listo? Los lineamientos generales para la entrega. Esto va a ser un documento en formato PDF que contenga pues la portada, la introducción, los objetivos y las sentencias que aquí se están solicitando. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda con respecto a lo que debe contener esta primera evidencia? No, profe, la verdad es que no. No hay problema. Álvaro, ¿sí es claro o no? Sí, señor. Listo, perfecto. Y la segunda evidencia, realmente es casi lo mismo, solamente que aquí van a tener que elaborar un videíto, ¿sí? En tiempo real, haciendo la ejecución de lo que ustedes ya colocaron acá. Este es un documento escrito en formato PDF y la segunda evidencia va a ser un videíto, ¿cierto? En el cual, pues, basados en la evidencia anterior, en la actividad de aprendizaje 1, evidencia 3, es decir, en esta que ya realizaron, van a grabar la pantalla. Ojalá puedan ustedes también salir, es decir, que se vea la pantalla y se puedan ustedes ver en algún lado. Pueden utilizar, no sé, puede ser OBS, como pueden utilizar también alguna herramienta como Teams. Teams, pues ustedes solamente ingresan a su reunión, solamente van a estar, si están trabajando de manera individual o si trabajan de manera grupal, pues se reúnen los dos, tres o cuatro integrantes del equipo, hacen la sesión, la graban y ese va a ser el video. ¿Listo? O con eh, Zoom o cualquiera de esas herramientas. ¿De acuerdo? ¿Qué debe contener entonces ese video? La demostración explicándola, ¿no? No es solamente, bueno, esto es como una especie de tutorial, ¿sí? La idea no es que solamente se vea la imagen que quede mudo, no, tienen que estar explicando, ir hablando qué es lo que están haciendo, ¿cierto? Crear una base de datos no SQL, crear una colección de datos llamada Parque. Fíjese que pensé que utilizaba los mismos datos de acá. Aquí es de un vehículo, aquí ya utiliza una colección que se llame Parque. Insertar 5 documentos con la estructura JSON creada, actualizar los datos del primer y último registro, listar la colección completa, borrar el tercer documento de la colección Parque y listar la colección de los datos completa. Y crear la sentencia que permita obtener un documento según el número de placa del documento. No, pero entonces sí está relacionado con los datos anteriores. Lo que pasa es que aquí adicionalmente crear uno que se llama parque. ¿Será para parqueadero? No, ahí les dejo a ustedes a su imaginación que pueden almacenar dentro de esa colección parque. El video con la creación, lo que deben entregar, el video con la creación y manipulación de la base de datos no SQL en formato MP4. Por experiencia lo digo, a veces los videos que me envían, pues así estén en formato MP4, a veces por ejemplo lo hacen con el celular, ¿sí? Es decir, se graban con el celular, graban la pantalla del computador desde la cámara del celular. Entonces, cuando yo lo voy a reproducir, me dice formato no reconocido, cosas por el estilo. Para evitar ese tipo de inconvenientes, yo siempre les recomiendo que ese video resultante, ustedes lo suban, por ejemplo, a un YouTube o lo suban, bueno, a cualquiera de esas plataformas, ¿sí? Para alojar los videos y me comparten la URL. Puede ser directamente en
A ver si abrimos acá. Entonces que ingrese esto. Esta es la guía 6, evidencia 4. Bueno, Profe, una pregunta. señor. Su merced, ¿cuándo nos podría de pronto regalar una preliminar de notas? Espero que este mes pueda tener yo al día todo ese centro de calificaciones. Aunque Es yo, que bueno, pues yo vengo de la ahí, ficha anterior, pero ahorita cuando me habilitaron Sajuna, ajá. pues no me aparece nada, o sea, cero notas en todas las actividades. Entonces, no sé, Ah, me no, pero preocupa Álvaro, eso porque ahí sí es extraño porque el caso suyo que es el traslado, las sí, valoraciones, bueno, en Sajuna no sé, pero ya revisó en Sofía. es que yo no entiendo muy bien eso de Sofía, porque es que no aparece así como en las guías de las actividades como tal, sino tiene unos que buscar. La verdad no he podido comprender esa parte de Sofía. Porque, bueno, permítame, ya le ayudo con eso, Álvaro. Y termino aquí la idea general de la evidencia. Bueno, como no tengo el rol de aprendiz, pues no me habilita aquí las opciones que de pronto sí las ven ustedes para subir la evidencia, ¿sí? Entonces la idea es que en la cajita de texto que se les habilita, ustedes coloquen la URL de YouTube o bueno, no sé, donde la hayan podido subir ese video. Eh, ¿Listo? Directamente la URL. O pueden hacer la otra y que me parece a mí todavía más pulidito, más presentado. En un documentico colocan pues la portada con los nombres, los integrantes, lo mismo, una introducción, ¿cierto? Unos objetivos y en el desarrollo pues solamente pegan la URL del video y me suben ese documentico, ese PDF y con eso hacen la entrega. Cuando yo abra el PDF, entonces pues directamente me dirijo a la URL que colocaron ahí y puedo observar el video para poder calificar la evidencia. ¿Es claro? ¿Se entendió? Sí, señor. Perfecto. Profe, una duda. ¿En Señor. la evidencia del video podemos usar la interfaz gráfica o tiene que ser desde la consola también? No, el video es desde MongoDB Compose, es decir, Ok, utilizando esto, ¿sí? Ese es el video, la segunda evidencia. La primera evidencia sí es a través de la consola, del CLS. ok, profe, listo. Bueno, incluso en esa primera evidencia pueden ustedes ir acompañando de pantallazos. Toman la captura de pantalla y van armando el documento, como para que no tengan que copiar todo el código, sino hay un enunciado donde explique qué es lo que hace el siguiente código. Vamos a crear em, el, la colección llamada vehículo. Y ya, está el pantallazo y yo eso lo puedo ver. Bueno, eso ya es creatividad de ustedes. O pueden copiar todo esto, los pedacitos de código y los pegan allá y van armando su documento. ¿Listo? Listo, chicos. Pues Álvaro, finalizo la sesión y si quieren me regala 10 minuticos o revisamos lo suyo. ¿Listo? Ah, ok, sí, señor. Entonces, si no hay preguntas, chicos, y son claras las indicaciones para la entrega de la evidencia, recuerden ustedes que están para desarrollar estas dos evidencias en la semana entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre.
¿Listo? Como ya les dije, por las razones expuestas, les amplío esta evidencia de la semana que cerraba, también va a quedar para el 6, ¿listo? No hay ningún problema. Yo les modifico eso ahí en Sayona. Agradecerles entonces, como siempre, su atención, su disposición por asistir a estas sesiones sincrónicas. Recuerden que estaré presto a atender cualquier sugerencia, cualquier pregunta, cualquier inconveniente que tengan a través del foro de dudas e inquietudes o a través de los diferentes medios creados para tal fin. Deseándoles una excelente noche, un feliz descanso. Nos vemos entonces dentro de 8 días. Chao, chao. Gracias, profe. Buenas noches a todos. Buenas noches. Hasta mañana. Hasta mañana.